Les doy la bienvenida a este nuevo video de la serie de principios fundamentales del derecho penal. En esta oportunidad vamos a hablar del principio de culpabilidad. Vamos a considerar en este video ciertas características vinculadas a este principio. En primer lugar, hablaremos de las esferas de impacto, esto es, considerarlo el fundamento y el límite de la punibilidad. Por el otro lado, vamos a considerar el anclaje constitucional de este principio, cuáles son sus consecuencias, hacia quiénes está dirigido, esto es, hacia legisladores y jueces, y finalmente repararemos en las distintas formas en que se lo viola, tanto desde la ley como desde las prácticas forenses. Este principio, que se puede expresar con el aforismo nullum crimen sine culpa y que se traduce como ningún delito sin culpa, es un principio troncal del derecho penal moderno. Pero siempre ha tenido detractores y existen apartamientos, tanto en la legislación como en la práctica forense, y esto ha sucedido en todas las épocas, aún en la actualidad. Para mostrar su importancia, Hassemer señala que, por un lado, posibilita la imputación subjetiva, esto es, la vinculación de un acontecer con una persona actuante, que como consecuencia de esto excluye la responsabilidad por el resultado, la mera responsabilidad objetiva, y lo que permite es establecer grados de participación interna que van a determinar diferentes grados de responsabilidad, como sucede cuando se actúa con dolo o con imprudencia o culpa. Finalmente, Hassemer señala que lo que hace también es proporcionar pautas para la individualización de la pena. Estas consideraciones que hace Hassemer y que reproduce Righi en su libro, en rigor solo suponen una suerte de aproximación inicial, pero que resulta insuficiente. Y es necesario profundizar en el tema. Para ello voy a invocar un trabajo de Zizek, que obviamente lo rescata como un principio fundamental del derecho penal, y va a decir que este principio de culpabilidad es fundamento y límite de la punibilidad. Justamente, fundamento y límite de la punibilidad es el título que le pone a este trabajo publicado en 1995. Y explicando por qué es fundamento y límite, señala, en primer lugar, que desde este principio, por un lado, surge que la pena requiere indispensablemente la existencia de culpabilidad, de manera que quien actúe sin culpabilidad resulta impune. Con esto alude a la culpabilidad como base de la punibilidad, la idea del fundamento. Y por el otro lado, agrega que la pena no debe resultar desproporcionada en relación con la culpabilidad. Y allí aparece la culpabilidad como límite de la punibilidad. Y Zizek alude entonces a que el fundamento supone que no hay pena sin culpabilidad. Y el límite viene dado porque la pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad. Zizek habla de un trípode de consecuencias de este principio de culpabilidad. Por un lado, estos dos que estamos mencionando, la culpabilidad fundamentadora de la pena y la culpabilidad en la determinación y medición de la pena. Y una tercer pata sería lo que él denomina la culpabilidad procesal, que supone que la pena debe ser dictada tras un debido proceso penal, donde rige la presunción de inocencia, rige el indubio pro reo, con lo cual la culpabilidad debe ser acreditada más allá de toda duda razonable y no puede existir una pena por mera sospecha. Nos vamos a detener en estas dos patas porque son las del derecho penal y vamos a dejar la pata del derecho procesal sin considerar. Esta misma visión tripartita la da Helmut Pfister. Entre nosotros tenemos que Bacigalupo llega a las mismas consecuencias que Zizek en esta obra, Principios Constitucionales de Derecho Penal, va a aludir justamente que no hay pena sin culpabilidad. Él no lo va a llamar fundamento, sino lo va a denominar que esa culpabilidad determina los presupuestos de la pena. Y en cuanto a esta segunda máxima, que la pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad, es más categórico,
porque dice la pena no puede sobrepasar la gravedad de la culpabilidad. Y esto va a implicar que este principio de culpabilidad lo que impone es proporcionalidad entre la gravedad de la pena y la gravedad del reproche. Haciendo precisiones sobre estas dos ideas, Bacigalupo en esta obra va a hablar que el principio de culpabilidad como presupuesto de la pena requiere que esa pena se aplique solo al autor del delito que haya podido comprender, por lo menos, la ilicitud de su comportamiento y que además haya podido comportarse de acuerdo con esta. Siendo que además exige que haya obrado sabiendo qué acción realiza o por lo menos, para los delitos culposos, infringiendo los deberes de cuidado que le incumben. Y aquí quedan expresadas cómo juega este principio de culpabilidad en dos niveles de la teoría del delito. La tipicidad, que requiere un aspecto subjetivo, haber actuado con dolo o con culpa, y un tercer estrato de esa teoría, que es la culpabilidad, donde se requiere una persona imputable que haya podido comprender la criminalidad de su acto y haya podido comportarse de acuerdo a esa comprensión. A su vez, agrega que va a tener también injerencia la existencia de errores cuando son inevitables. Dice, tanto el error sobre las circunstancias del hecho punible, que actúa sobre la tipicidad y que se considera un error de tipo, como el que recae sobre la antijuricidad, que se denomina error de prohibición, tienen que ser reconocidos como eximentes de responsabilidad si se trata de errores inevitables. Vamos a ver en la teoría del error que hay errores de tipo y errores de prohibición evitables e inevitables. Por su parte, en tanto límite de la indemnización de la pena, la otra consecuencia que impone el principio de culpabilidad, va a señalar entonces que la gravedad de la culpabilidad determina el máximo de la gravedad posible de la pena. Va a decir que esto es así sin importar qué teoría de la pena se siga. Vamos a ver en la serie de teoría de la pena, que ya está disponible, todos los conceptos de las distintas teorías absolutas y relativas de la pena. Bacigalupo señala que lo que se excluye de manera categórica, en base a esta función de limitación en la indemnización de la pena, es la posibilidad de determinar esa pena solo o fundamentalmente atendiendo a la peligrosidad del autor o incluso por necesidades de defensa social. Y esto tiene que ver con que se encuentra en nuestro derecho prohibido el derecho penal de autor. Nuestro modelo suscribe el derecho penal de acto y hemos ya visto en esta serie los primeros dos videos que se dedican a explorar ese tema. Por último, Bacigalupo va a señalar que este principio de culpabilidad se vincula de manera decidida con uno de los valores fundamentales del Estado de Derecho, que es el respeto de la dignidad de la persona. Y entonces, en este respeto de la dignidad de la persona dentro de un Estado de Derecho, es donde Bacigalupo le encuentra anclaje constitucional a este principio de culpabilidad. Va a decir, la dignidad de la persona es la fuente de la que surge el principio de culpabilidad como valor primordial del Estado. Y debo decir que en nuestra Constitución, ni en nuestros tratados que están constitucionalizados, hay una consagración expresa de este principio. Sin embargo, obviamente se lo va a extraer de la Constitución, algunos a partir del artículo 1, en base a la idea de racionalidad de los actos de gobierno, que remite al Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho está linkeado inexcusablemente con la idea de persona y la dignidad de la persona. Justamente así lo señalan Zaffaroni, Alaja y Slocar, y es también el criterio que sigue la jurisprudencia alemana, lo cual hace notar Ježek y también el Hitler. Ahora, también lo podemos extraer de nuestra Constitución del 18, que alude a la responsabilidad por el hecho, y también, obviamente, en base al principio penal de acto y el principio de exteriorización del artículo 19, que también hemos considerado en los videos de derecho penal de acto. Ahora, nuestra Corte
siempre afirmó que tenía raíz constitucional. Y así lo hace en un fallo del 2005, señalando que ese principio ya formaba parte del texto constitucional con anterioridad a 1994. Ya viene de la matriz de nuestra Constitución desde 1853. Así lo dice en este caso Maldonado del 2005, donde hizo consideraciones muy relevantes. Vinculado con esto de la persona y la dignidad de la persona, en ese fallo nuestra Corte va a decir que este principio de culpabilidad lo que recoge es esta concepción antropológica que no admite la cosificación del ser humano y por ende rechaza la consideración en cualquier otra forma que no sea como persona, lo que presupone su condición de un ente capaz de autodeterminación y dotado de conciencia moral. Agrega que no puede negarse que la línea ética, que arrancó con Aristóteles, que siguió con Santo Tomás, con Kant y con Hegel, participa en común de esta esencia del concepto básico de persona humana, desarrollando sus diferencias siempre sobre esa misma base, y esto es lo que sustenta las normas de nuestra Constitución desde su origen, 1853-1860. En este mismo fallo, concatenado con esto, aparecen estas funciones del principio de culpabilidad como fundamentadora o presupuestos de la pena y límites en el marco de la individualización de la pena. Así, la Corte continúa diciendo que, de acuerdo con esta concepción, la medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le formule a la persona por haber escogido el ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma. O sea que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor. La medida de la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor. Y en esta misma línea señala que esta culpabilidad se determina según el ámbito de autodeterminación que esta persona haya tenido para ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en que hubiese actuado y en relación a sus personales capacidades de esa circunstancia. Aquí está aludiendo entonces a la función de límite del principio de culpabilidad. Y a continuación se mete con la otra función, que es la de fundamentación de la pena o presupuestos de la pena. Va a decir que nuestra Constitución impuso desde siempre un derecho penal de acto, es decir, un reproche del acto ilícito en razón de la concreta posibilidad y ámbito de reproche. Y nuestra Constitución rechaza toda forma de reproche a la personalidad de la gente. Entonces, tenemos desde siempre un derecho penal de acto, donde no se pena por lo que se es, sino por lo que se hace. Y además, solo eso es así en la estricta medida en que esto se le puede reprochar al autor. Tiene que ser un sujeto imputable con autodeterminación para que sea culpable. Y esto alude justamente a este fundamento o presupuesto de la pena, que es la otra función que venimos analizando. Y vamos a comenzar por allí. ¿Cuáles son las consecuencias de este principio de culpabilidad en ese ámbito de fundamentación o presupuesto de la pena, como base de la pena? Y en ese sentido, como recién mencionamos, y resalta el fallo Maldonado de la Corte, lo que se prohíbe es un derecho penal de autor. Y en esto remito sin más a los dos videos que ya figuran en esta serie, donde hemos desarrollado derecho penal de acto y la prohibición de ese derecho penal de autor. Esta es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es lo que se conoce como principio de responsabilidad personal. Esto significa que no puede haber responsabilidad por un hecho ajeno. Nadie puede ser penado por un hecho ajeno. Esto supone excluir lo que en su momento se llamó la venganza de sangre, siendo que Ferraioli, en su obra Derecho y Razón, da cuenta que en el derecho antiguo, tanto en el derecho griego como en el derecho hebreo, había una responsabilidad que se extendía a los parientes, incluso en el derecho hebreo hasta la séptima generación, en tanto que en el derecho germánico, en la Edad Media, se penaba tanto al reo como a sus allegados. Esto obviamente ya no rige en los estados modernos,
Y como nadie puede ser penado por un hecho ajeno, necesitamos que sea penado por un hecho propio. Y en este sentido, lo grafica muy bien la Constitución italiana, cuyo artículo 27 va a decir la responsabilidad penal será personal. Amén de estas dos consecuencias, prohibición de derecho penal de autor y principio de responsabilidad personal, aparece una tercera, que es la idea que encuadra dentro de este principio de imputación subjetiva. Este principio de imputación subjetiva trae tres consecuencias. En primer lugar, no hay responsabilidad objetiva o solo por el resultado. Es el rechazo adversari in re illicita, latinazgo que puede traducirse como que de una actuación ilícita se responde aun cuando sea por caso fortuito, un mero accidente. Como no hay responsabilidad objetiva, lo que necesitamos es responsabilidad subjetiva. Y esto supone que tiene que haber actuado la persona a título de dolo o de culpa, un delito doloso o culposo. Y además de haber actuado de esta manera, que a partir de la teoría final, del finalismo, esto se analiza a nivel de la tipicidad dentro de la teoría del delito, tiene que haber actuado como un sujeto imputable, lo que se analiza a nivel de la culpabilidad de la teoría del delito, el tercer estrato que después vamos a volver a mencionar. Es decir, que este principio de imputación subjetiva juega dentro de la teoría del delito en estos dos estratos, tipicidad y culpabilidad en sentido estricto. Respecto del primer extracto de la tipicidad, Roxin va a llamarle como exigencia el de la subjetivación de la responsabilidad. Y eso supone, por un lado, la exclusión de la responsabilidad objetiva que recién mencionamos, el rechazo adversario ilícita, y por el otro lado, una vinculación entre pena y causación del resultado, y la referencia a una vinculación subjetiva en la actuación del autor. Tiene que haberlo hecho con dolo o con culpa. Y ese dolo o culpa será un criterio de graduación de la sanción. La actuación dolosa genera mayor culpabilidad y mayor reproche que una actuación culposa. Yendo al ámbito de la culpabilidad, Yeshek va a señalar que se va a exigir en el sujeto un grado mínimo de autodeterminación para que pueda ser culpable. Y eso lo va a tener solo quien ha alcanzado una edad determinada. Los niños no son imputables, porque se considera que no tienen este grado mínimo de autodeterminación, y también personas que tienen una alteración mental a través de la cual no pudieron o comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Y en este sentido ya nos metemos en una estructura de esta teoría del delito que, bueno, en la versión hegemónica hoy por hoy tiene una visión tripartita. Exigimos que haya una conducta, esto es una acción o una omisión, un delito de comisión o un delito de omisión. Obviamente, como se exige derecho penal de acto, necesitamos la exteriorización de esa conducta, y para que sea delito esa conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Allí está esta visión tripartita. Y una conducta es típica cuando esa conducta supone haber cometido la acción prohibida, si es un delito comisivo, u omitir la mandada, si es un delito de omisión. Y necesariamente, en base a este principio de responsabilidad subjetivo, va a necesitar que esa acción típica esté configurada solo si se actuó con dolo o con culpa. No solo se requiere ese nivel objetivo, porque la responsabilidad objetiva está prohibida, sino también tiene que haber actuado satisfaciendo este tipo subjetivo, haber actuado con dolo o con culpa. Si la acción es típica, se pasa al otro nivel, que es la antijuricidad, que supone que será antijurídica si no concurre una causa de justificación, como por ejemplo la legítima defensa o el estado de necesidad justificante, que están previstas en el artículo 34 del Código Penal. Cuando esto sucede, si no concurre esa causa de justificación, tendremos una acción típica y antijurídica, un injusto penal, y se pasa a analizar entonces el tercer estrato, que es la culpabilidad,
que lo que va a reclamar es un sujeto imputable. Esto es, que no va a ser imputable cuando concurra una causa de exclusión de la culpabilidad. Y eso sucederá cuando ese sujeto no es imputable porque no pudo comprender la criminalidad del acto y no pudo dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Amén de todo esto, también va a jugar su papel el error, como anticipamos, siguiendo a Bacigalupo. Tiene que tener virtualidad ese error. Aquí aparecen los tres niveles que estuvimos viendo: derecho penal de acto, dolo, culpa y sujeto imputable, y como digo, debe tener virtualidad el error inevitable, que cuando actúa sobre la tipicidad será un error de tipo, y cuando actúe sobre la antijuridicidad será un error de prohibición. Y necesitamos que además ese error sea inevitable para excluir la pena. Ahora, este principio de imputación subjetiva obviamente ha sido receptado por nuestra Corte Suprema, que se ha encargado en numerosos fallos de señalar justamente que no hay responsabilidad objetiva, sino solo a título de dolo culpa. Un trabajo de Mariano Cuñoli Libarona repasa esos fallos y así, por ejemplo, podemos citar que algunos de estos fallos van a señalar que este principio de culpabilidad supone como requisito ineludible la existencia de una acción ilícita que pueda ser atribuida al procesado, tanto objetiva como subjetivamente. Y el subjetivamente es dolo culpa. Otros fallos van a decir, no basta la mera comprobación de la situación objetiva, sino que es menester la concurrencia de elementos subjetivos en virtud de este principio fundamental del principio de culpabilidad. Por otra parte, también nos va a exigir la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema que la conducta sea desarrollada por un sujeto imputable. Así, en estos otros fallos, Cuñoli y Barona señala que la Corte ha dicho que la punición debe encontrarse en la necesidad de que la gente se haya encontrado en la posibilidad de elegir libremente la realización de la conducta prohibida por el derecho. Con esto terminamos la primera consecuencia, que es la consecuencia del principio de culpabilidad como fundamentadora de la pena. Vamos a ir a la segunda consecuencia, que es el límite en la medida de la pena. Y en esto van a jugar, obviamente, el plexo de teorías de la pena, para los cuales pueden profundizar viendo la serie de teorías de la pena. Tenemos teorías absolutas, en las que vamos a hacer pie, que son las teorías retributivas, tanto la moral de Immanuel Kant como la retribución jurídica de Hegel. Esas teorías absolutas toman a la persona evitando que se la cosifique, que se la utilice como un medio para un fin, a diferencia de las teorías relativas, que son de la prevención general, que actúa sobre la sociedad, y la prevención especial, que actúa sobre el imputado. La cuestión es que estas teorías absolutas son las que han erigido a este principio de culpabilidad en el límite para la medida de la pena. Y así lo marca Bacigalupo, diciendo que la retribución de la culpabilidad que proviene de estas teorías absolutas solo determina el límite máximo de la pena aplicable. Pero determina ese máximo. Ninguna pena puede exceder el grado de culpabilidad. Cosa que no harían las teorías relativas, que permitirían que un sujeto peligroso pueda ser inocuizado, pueda ser encarcelado, anulado, más allá de la culpabilidad que desplegó en el hecho, simplemente por ser peligroso. Ahora bien, estas teorías absolutas que impactarían en una pena acorde a esa culpabilidad, a esa gravedad del hecho cometido, no impiden esas teorías absolutas atenuar la pena cuando las necesidades de prevención determinen la inutilidad de la pena adecuada a la culpabilidad. O sea que, mientras que las teorías absolutas le ponen el techo al monto máximo de pena, estas teorías de la prevención sí pueden funcionar para ir hacia abajo de la pena que, conforme a la teoría retributiva, se merecería el sujeto en el caso.
Y en esto, bueno, las funciones de estas teorías de la prevención general pasan sí a tener un efecto positivo. Dicho en otras palabras, Bacigalupo dice, la peligrosidad del autor, que supone necesidad de prevención especial, no justifica la gravedad de una pena superior a la gravedad de la culpabilidad. Allí está en el límite de las teorías absolutas. Pero la falta de peligrosidad sí permite la atenuación de la pena aplicable por debajo de la pena adecuada a la culpabilidad. Como dice Pfister, la pena merecida la da las teorías retributivas. Y no se puede exceder el límite que imponen esas teorías hacia arriba. No puede ser más grave que lo que brinda esa teoría absoluta. Pero sí puede ser inferior si la pena de esa gravedad no es necesaria. Y eso lo da las teorías de la prevención en su función de garantía. Vamos a ver a quién está dirigido este principio de culpabilidad. Por un lado, se lo dirige hacia el legislador, que debe renunciar a determinadas soluciones legislativas que contradicen y violan este principio. Así, por ejemplo, no puede utilizar la lógica de la adversaria in re ilícita, no puede penar relacionando esa pena con la forma de ser de una persona. Y el problema es que, como marca Bacigalupo, en Latinoamérica los legisladores siguen un programa político criminal que lo que tendió es a desvincular la individualización de la pena de la idea de culpabilidad. Y lo que buscó es acentuar la defensa social a ultranza. Todo el problema de inseguridad ciudadana, que hoy se cuela como nunca en las agendas políticas, genera que el legislador, en algunos casos, pretendiendo trabajar sobre esa inseguridad ciudadana, acentúe esta defensa social y viole el principio de culpabilidad. El otro destinatario, obviamente, van a ser los jueces, que tienen que hacer cumplir la Constitución. Los jueces, dice Bacigalupo, deben establecer la gravedad de la culpabilidad en la individualización de la pena para adaptar el marco penal a la sanción aplicable al delito cometido. Y obviamente los jueces también, aunque no lo menciona en esta oportunidad Bacigalupo, cumplen una función muy relevante en un Estado constitucional de derecho que viene desde el modelo norteamericano a través del control de constitucionalidad. Porque en nuestro sistema, que como digo lo toma del Estado norteamericano, conforme lo dijo nuestra Corte Suprema en el fallo Casal de 2005, se puso a los jueces a controlar a los legisladores, a la inversa del sistema francés, donde los legisladores, con la casación francesa en origen, controlaban a los jueces. Ese control de constitucionalidad hará que aquellos desvíos que cometa el legislador deban ser corregidos con la inconstitucionalidad. Y para ir al último de los temas propuestos, vamos a ver cuáles son manifestaciones donde se viola el principio de oportunidad según la visión de algunos de nuestros autores. Por un lado, tenemos que Guillermo Jacobucci va a señalar que se viola este principio cuando se castiga por el simple resultado, una responsabilidad objetiva. Justamente se violará cuando no se examina ese vínculo subjetivo reclamado por este principio de personalidad subjetivo, cuando no se actuó con dolo o con culpa. También cuando en los delitos de omisión, sobre todo los de omisión impropia, se responsabiliza por la mera constatación de la posición de garante, sin analizar si la persona estaba en condiciones de cumplir con la acción mandada. Por otro lado, también marca que eso sucederá cuando no se verifica la imputabilidad del sujeto y la ausencia de causas de exculpación a nivel del último estrato de la teoría del delito, que es el de la culpabilidad, como ya mencionamos. Por su parte, Gustavo Vitale también va a marcar los mismos dos supuestos que Guillermo Jacobucci y va a agregar otros, como por ejemplo, aplicar penas o medidas de seguridad para culpables por su supuesta peligrosidad. Y marca como ejemplo la reclusión por tiempo indeterminado del artículo 52 del Código Penal, que como vimos en el video de Derecho Penal de Acto, en el video 2, la Corte Federal declaró inconstitucional en el fallo Gramajo en el año 2006.
Otro caso es agravar la pena por la reincidencia, la habitualidad o la profesionalidad. Y en este sentido, bueno, sí, para la reincidencia nuestra Corte Federal ha considerado que es constitucional, como también vimos en ese video. Por otro lado, otra forma de violar el principio de culpabilidad es desconocer la excusabilidad de los errores de prohibición o de prohibición penal. El error de prohibición actúa sobre la antijuricidad y el error de prohibición penal o punibilidad actúa sobre un cuarto estrato de la teoría del delito, donde el delito es cuando es una acción típica, jurídica y culpable, pero puede no ser punible por una decisión de política criminal del legislador. Por ejemplo, los hurtos o defraudaciones entre cónyuges, conforme al artículo 185, no son punibles. Actúa allí lo que en la teoría del delito se denomina una excusa absolutoria. Hay una decisión de política criminal del legislador de que pese que estamos frente a un hecho que constituye delito, no se le va a aplicar pena. Destaca también Vitale que también debería tener relevancia el error de derecho. Otra cuestión es la falta de garantías a los inimputables. Marca que, en definitiva, a veces para un inimputable se le termina metiendo una medida de seguridad sin respetar este principio de culpabilidad, con desproporciones en base a esa peligrosidad que tiene el inimputable en relación a esa medida de seguridad. Y por último, también cuando se soslaya la inexigibilidad de otra conducta que actúa dentro del estrato de la culpabilidad en la teoría del delito. Por último, vamos a considerar los supuestos que nomina Bacigalupo respecto de la violación de este principio de culpabilidad. Primero, cuando se utiliza el versae in re ilícita, cuando se fundamenta o se agrava la pena por el mero resultado, son los casos de responsabilidad objetiva, que como vimos están prohibidos, y aquellos delitos que se cualifican, se agravan por el resultado, meramente por el resultado. Otro supuesto que marca es cuando se niega la relevancia al error de tipo, el que actúa a nivel de la tipicidad. Cuando se niega el error de prohibición, que actúa a nivel de la antijuricidad, o el error sobre la punibilidad, como también recién marcaba Vitale. Otro caso donde hay violación al principio de culpabilidad es la aplicación de penas a quienes no hayan podido comprender las exigencias del derecho o comportarse de acuerdo con ellas, lo que se realiza en el nivel de la culpabilidad en sentido estricto dentro de la teoría del delito, ese tercer estrato. Otro caso es cuando se aplica pena a quien haya obrado bajo condiciones en que la ley no exige el cumplimiento. Un quinto caso, toda pena que al graduarla supere la gravedad del hecho, la función de límite. Y allí marca como ejemplo cuando se supera la gravedad del hecho por la peligrosidad del autor. Allí lo que se aplica es un derecho penal de autor que es incompatible con el derecho penal de acto, y en este sentido marca que la reincidencia es inconstitucional y no se explica por una mayor culpabilidad. Sin embargo, nuestra Corte Federal, como vimos en el video de Derecho Penal de Acto, en el fallo Leveque del año 1988, justificó la constitucionalidad de la reincidencia por ver en ello una mayor culpabilidad del reincidente. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero haber llenado las expectativas de ustedes considerando todos estos aspectos. Los espero en otro video. Muchas gracias.